Los fósiles y la información que nos proporcionan. Un fósil es cualquier resto de un organismo del pasado o de su actividad, como pisadas, galerías, excrementos, que se ha conservado hasta nuestros días. Por convención, se considera fósil si su antigüedad es superior a 12.000 años. Fosilización. Lo habitual es que los organismos, tras morir, sean eliminados por carroñeros, por descomposición, por disolución y por otros procesos. Por eso la mayoría de los individuos que han poblado la Tierra no han fosilizado. No obstante, el elevado número medio de ejemplares de cada especie es suficiente para que resulte probable la preservación de algunos de ellos. Momificación. La fosilización es un proceso lento, y en él suelen conservarse sólo las partes duras, como esqueletos, caparazones. Sin embargo, hay otros procesos más rápidos en los que permanecen las partes blandas. Son los procesos de momificación, como por ejemplo, conservación en ámbar. El ámbar es la resina fósil de las coníferas. En ocasiones, algunos organismos, especialmente los insectos, han quedado atrapados en ella y preservados de la descomposición bacteriana y de la depredación. Conservación en asfalto. A veces el petróleo escapa del subsuelo hacia la superficie y tras su oxidación y evaporación deja un residuo de asfalto. El asfalto inhibe la acción bacteriana y un animal que caiga en él se conservará. Conservación en hielo. En el suelo helado de Siberia se han encontrado mamuts tan bien conservados que ha podido conocerse incluso el contenido de su aparato digestivo y especularse con la causa de su muerte. ¿Qué información proporcionan los fósiles? Los fósiles son una fuente de información insustituible, no sólo para reconstruir la historia de la vida, sino también la historia de la Tierra. Así, su estudio permite conocer la vida en el pasado. Los fósiles son las únicas evidencias que poseemos sobre los organismos que poblaron la Tierra en otras épocas. Analizándolos, se puede conocer su anatomía, su modo de vida, el ambiente en que vivieron, su distribución geográfica y muchas otras cosas. El medio en que se formó la roca que lo contiene. Habitualmente, el sedimento que enterró al organismo se transformó en la roca que hoy contiene al fósil. Por esta razón, conocer el hábitat del organismo permite saber el medio en que se formó la roca, la edad de la roca que lo contiene. Como los seres vivos que han poblado la Tierra han cambiado de unos periodos a otros, si conocemos cuándo vivió una determinada especie, podremos saber la edad de la roca en la que fosilizó. No todos los fósiles son igualmente útiles para datar una roca, es decir, para determinar su edad. Los mejores reciben el nombre de fósiles característicos o fósiles guía y deben reunir tres condiciones. Primera, haber vivido durante un periodo de tiempo geológicamente corto, de manera que permitan precisar la edad de la roca. Segunda, haber tenido amplia distribución geográfica para que su interés no sea sólo local. Y tercero, ser abundantes en las rocas sedimentarias para que podamos hallarlos con frecuencia. Además, es importante que posean partes duras en su estructura, de manera que eso facilite el proceso de fosilización. El principio del actualismo. El análisis de un fósil, por ejemplo, el esqueleto de un tigre de dientes de sable, permite determinar el peso que tendría el organismo vivo, su modo de desplazamiento, su alimentación. Para llegar a estas conclusiones, los paleontólogos utilizan su conocimiento de organismos actuales
y con ellos los comparan y establecen similitudes y diferencias. Este método de análisis se denomina principio del actualismo. De acuerdo con él, conocer los procesos que ocurren en la actualidad es la clave para interpretar lo que sucedió en el pasado. El actualismo no solo se utiliza para interpretar los fósiles, sino que constituye un método fundamental en cualquier estudio geológico. Métodos de datación. Edad relativa. Para reconstruir la historia de la vida y de la Tierra, no basta con saber qué organismos existieron en el pasado o qué sucesos geológicos ocurrieron. Es necesario ordenarlos temporalmente. Existen dos formas de hacerlo. Mediante una datación relativa, que consiste en establecer qué ocurrió antes y qué ocurrió después, pero sin ofrecer datos numéricos. O mediante una datación absoluta, que supondrá indicar con números cuántos años o millones de años hace que vivió un organismo u ocurrió el suceso analizado. Principios básicos de la estratigrafía. En el siglo XVII, Nicolás Steno, uno de los padres de la geología, formuló 3 principios que se consideran básicos para ordenar una serie de estratos según su edad. Principio de horizontalidad original de los estratos. Los sedimentos se depositan formando capas horizontales. De acuerdo con este principio, si hallamos un conjunto de estratos que no están horizontales, se concluirá que después de su formación han sido sometidos a algún tipo de esfuerzo que ha cambiado su disposición original. Principio de continuidad lateral de los estratos. Originalmente, los estratos se extienden lateralmente, y en toda la superficie de un estrato, la edad de sus partículas es la misma. Principio de superposición de los estratos. Los sedimentos se depositan unos sobre otros, de tal manera que en una serie que se encuentre en su disposición original, el estrato situado más abajo será el más antiguo y el de arriba el más moderno. A estos 3 principios se añadió posteriormente el principio de identidad paleontológica, que refiere que los fósiles que contiene un estrato tienen la misma edad que el propio estrato, de forma que podemos comparar distintos estratos, ya que si contienen en su interior los mismos fósiles, especialmente si son fósiles guía, podemos concluir que esos estratos tienen la misma edad. La columna estratigráfica. Las superficies que limitan un estrato reciben el nombre de planos de estratificación. La parte más alta y moderna de un estrato se denomina techo. La base de un estrato será su muro. La distancia medida en vertical entre el techo y el muro recibe el nombre de potencia. Los mismos términos se utilizan para referirse a la parte superior y más moderna de una serie de estratos, su techo, mientras que la parte más baja y más antigua correspondería al muro de la serie. Para representar por orden cronológico los materiales existentes en una zona, se utiliza la columna estratigráfica. En ella se representan horizontalmente los materiales, abajo los más antiguos, arriba los más modernos, y, además de los tipos de rocas, se indica la presencia de fósiles y de otras características. Criterios de polaridad. Para ordenar una serie de estratos que mantenga la horizontalidad original, basta con utilizar el principio de superposición. Sin embargo, en muchas ocasiones, los estratos se encuentran verticales e incluso invertidos, es decir, con el techo situado debajo del muro. En estos casos, se utilizan los criterios de polaridad
o criterios de techo-muro, que son un conjunto de estructuras sedimentarias que permiten orientar los estratos. Por ejemplo, las grietas de desecación se forman al secarse los sedimentos arcillosos. Están muy abiertas en superficie y se cierran en profundidad. En un corte, las grietas tendrán forma de V, cuyo vértice apuntará hacia el muro del estrato. Las rizaduras, formadas por el oleaje o por el viento, presentan crestas más agudas hacia el techo que hacia el muro. Generalmente las rizaduras, originadas en el sedimento, como las grietas de desecación, desaparecen, pero a veces permanecen en la roca. La laminación cruzada puede originarse en depósitos de arenas que han sido transportadas por el viento. En ellas, las láminas presentan una inclinación más suave hacia el muro. La granoselección o estratificación gradada se forma al depositarse materiales de distinto tamaño, que eran transportados por una corriente de agua. Los materiales más gruesos se sitúan hacia el muro y los más finos hacia el techo. Concordancias y discordancias. Dos materiales se dice que son concordantes si la superficie que los separa o contacto es paralela a los planos de estratificación de ambos. En caso contrario serán discordantes. La discordancia implica que entre el depósito de un material y el siguiente ha ocurrido algún proceso. Si lo que ha sucedido es una erosión, se habla de discordancia erosiva o disconformidad. Si se ha producido un plegamiento y una erosión, la discordancia será angular. También hay que mencionar la paraconformidad y la inconformidad. Poner en orden la historia. Para ordenar cronológicamente los sucesos geológicos del pasado, se utilizan los principios básicos de la estratigrafía. Pero además es necesario manejar otro criterio, el principio de relaciones transversales o criterio de cortes y cruzamientos, según el cual todo proceso geológico es posterior a los materiales y a las estructuras que afecta. Este principio ayuda a establecer el orden en el que se suceden los acontecimientos. Métodos de datación. Edad absoluta. El uso de criterios de datación relativa permite conocer, por ejemplo, que un estrato es más antiguo que otro situado por encima y más moderno que otro hallado debajo. Sin embargo, resulta insuficiente para determinar su edad en millones de años. ¿Cómo ha podido calcularse esa edad? ¿Cómo sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años? ¿O que la Tierra se formó hace 4.560 millones de años? Durante siglos, los científicos buscaron procedimientos que permitiesen medir la edad de la Tierra, así como la de una roca o un resto óseo. El descubrimiento de los isótopos radiactivos proporcionó un reloj geológico capaz de determinar esa edad en años o millones de años. Un reloj radiactivo. Cada elemento químico tiene un número constante de protones en su núcleo. Es su número atómico. En el núcleo de cada átomo también hay neutrones. La suma de los protones y los neutrones recibe el nombre de número másico. A diferencia del número atómico, un elemento puede tener un número de neutrones variable y por lo tanto puede tener más de un número másico. Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento, es decir, que tienen el mismo número atómico, pero que tienen diferente número másico. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Todos tienen 6 protones en su núcleo, pero poseen distinto número de neutrones. Algunos isótopos radiactivos son inestables y se transforman espontáneamente en otros isótopos de otros elementos más estables.
liberando partículas de diversa naturaleza. Este proceso se denomina desintegración radiactiva. Así, por ejemplo, el carbono 14 es inestable y se transforma en nitrógeno 14, que sí es estable. Al isótopo radiactivo inicial se le llama también elemento padre y al isótopo estable final, elemento hijo. Esta transformación del elemento padre en el hijo se hace a un determinado ritmo, que es constante para cada isótopo radiactivo, y no depende de ningún factor que pueda influir sobre él. Se llama vida media o periodo de semidesintegración al tiempo que tarda en desintegrarse el 50% de los isótopos radiactivos del elemento padre. En esta vida media reside la clave que permite utilizar este proceso como un reloj geológico. Dataciones radiométricas. Conocido el periodo de semidesintegración de un isótopo radiactivo, bastará con determinar la cantidad de elemento padre y la de elemento hijo que hay en una roca para saber el tiempo que lleva produciéndose esta transformación, y esa será la edad de la roca. El cálculo de las edades absolutas, basado en la desintegración de los elementos radiactivos, se llama datación radiométrica. Gracias a ella, a mediados del siglo XX, Claire Patterson calculó para la Tierra una edad de 4.550 millones de años. Desde entonces, apenas se ha modificado esa cifra, fijándose en 4.560 millones de años. En la tabla del libro tenemos los principales isótopos radiactivos utilizados en la datación. El carbono 14. De los tres isótopos del carbono, el carbono 12 y el carbono 13 son estables, mientras que el carbono 14 es inestable. Este último se utiliza para dataciones de restos orgánicos de edades inferiores a 50.000 años, como madera, huesos, etc. El carbono 14 se origina en los niveles altos de la atmósfera, gracias a las radiaciones solares, y entra a formar parte del CO2 atmosférico. Lo hace en una proporción muy pequeña, de manera que el carbono que tiene la mayor parte del CO2 es estable. El ritmo al que se origina el carbono 14 compensa su pérdida por transformación en nitrógeno 14, de forma que la producción de carbono inestable y estable se mantiene constante siempre en el dióxido de carbono atmosférico. El carbono que incorporan las plantas en la fotosíntesis se encuentra en esa misma proporción. También la mantienen los animales que comen esas plantas, pero al morir, el organismo deja de incorporar carbono, y el carbono 14 que tiene va reduciéndose a medida que se transforma en nitrógeno 14. Bastará con medir la proporción de carbono 14 para calcular la edad del resto orgánico. El tiempo geológico y su división. Los materiales terrestres más antiguos de cuantos se han hallado son unos pequeños cristales de zircón, con una edad cercana a los 4.400 millones de años. Las rocas más antiguas tienen casi 4.000 millones de años. Sin embargo, la edad estimada para el planeta es de 4.560 millones de años. No debe sorprender que no se hayan encontrado materiales con la antigüedad que se le atribuye al planeta. Las transformaciones que experimentan las rocas debieron ser especialmente frecuentes en los primeros tiempos de la existencia de la Tierra, y aquellos materiales habrán sido reciclados. La mayor parte de los meteoritos tiene una edad próxima a los 4.560 millones de años, y no hay razones para pensar que su antigüedad sea diferente a la de nuestro planeta. Llamamos tiempo geológico a esos 4.560 millones de años de existencia de la Tierra. Para ordenar la historia de la humanidad, se diferencian edades, antigua, media, etc., cuya separación se establece en función de grandes acontecimientos. De modo similar,
para estudiar la historia de la Tierra, se divide el tiempo geológico en tramos, cuya separación se realiza utilizando grandes sucesos biológicos o geológicos. La unidad cronológica mayor es el eón. Así, toda la historia de la Tierra se divide en dos eones, el precámbrico y el fanerozoico. Su duración es muy desigual. El precámbrico ocupa casi el 90% de la historia de la Tierra. Cada eón se divide en eras. Por ejemplo, en el fanerozoico se distinguen tres: el paleozoico, mesozoico y cenozoico. A su vez, las eras se dividen en periodos. Así, el mesozoico se divide en triásico, jurásico y cretácico. En este curso deberemos conocer los nombres de los eones y de las eras, así como su duración, y los periodos en los que se divide cada una de las eras geológicas. El precámbrico, un comienzo difícil. Hace 4.600 millones de años, el colapso gravitatorio de una nube interestelar constituida por gases y partículas de polvo cósmico originó el Sol. En torno a él quedó un disco de materiales que se unirían para formar cuerpos semejantes a los asteroides, los planetesimales, por unión de los cuales se originaron los planetas. La Tierra, recién formada, era muy diferente a la que conocemos hoy. Su masa era el 60% de la actual y sufría el continuo bombardeo de asteroides, lo que aportaba nuevos materiales y generaba tanto calor que se encontraba parcialmente fundida. Esto hizo que los materiales terrestres comenzaran a distribuirse por densidades. Si es cierta la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna, aún faltaba el gran impacto, la colisión de la Tierra con Theia, un planeta del tamaño de Marte. Parte de sus componentes, los más densos de Theia, se incorporaron a la Tierra, mientras que los materiales proyectados al exterior por el impacto se fusionaron, originando el satélite que hoy conocemos como la Luna. Tras el gran impacto, la Tierra estaría cubierta por un océano de magma y el proceso de diferenciación en capas se aceleraría. Los componentes más densos, fundamentalmente hierro y níquel, formaron el núcleo. Los volátiles originaron la atmósfera y los de densidad intermedia el manto, a partir del cual se diferenció una delgada corteza al enfriarse. La Tierra se hace habitable. ¿Cuánto duró el océano de magma? Tradicionalmente se ha pensado que todo el Adeico, y eso justificaría la ausencia de rocas de esta era, también conocida como Ádico o Adeano. Entre las rocas más antiguas hay algunas que se depositaron en el mar hace 3.800 millones de años. Por tanto, para entonces ya había océanos. La duda es, ¿desde cuándo existían? Los análisis indican que los circones más antiguos, 4.400 millones de años, se habrían formado en un ambiente relativamente frío y en presencia de agua líquida. Así pues, puede que hace 4.400 millones de años la Tierra dispusiera ya no sólo de atmósfera, sino también de océanos. Esa atmósfera sería parecida a la actual de Venus, muy densa, cargada de dióxido de carbono, con nitrógeno y vapor de agua y carente de oxígeno. Se habría formado a partir de los gases que escapaban del interior terrestre y algunos volátiles aportados por los meteoritos que aún bombardeaban el planeta. ¿Y los océanos? ¿De dónde consiguieron el agua? El descubrimiento de hielo en los cometas hizo pensar que ese podría ser el origen del agua. Sin embargo, el agua de los cometas analizados tiene más deuterio que el agua terrestre. El deuterio es un isótopo pesado del hidrógeno. Los científicos consideran más probable un origen mixto, en parte procedente de la desgasificación del planeta y en parte extraterrestre, de los cometas y asteroides ricos en agua. Determinar desde cuándo tiene la Tierra océanos es relevante, porque marca el momento en el que empezó a ser habitable.
si existen desde hace 4.400 millones de años, se habría dispuesto de mucho más tiempo para que se originase la vida. Y la vida cambió el planeta. ¿Cómo se pasó de la atmósfera del Adeico a la actual? Para que se produjera este cambio, hubo que retirar enormes cantidades de dióxido de carbono y aportar oxígeno. Ambos procesos fueron obra de los seres vivos. Los fósiles más antiguos, universalmente aceptados como tales, son unas bacterias filamentosas de 3.500 millones de años, pero se han encontrado indicios de actividad biológica en rocas de hace 3.800 millones de años. Puede que la presencia de vida en la Tierra sea incluso anterior. Los primeros seres vivos serían seguramente anaerobios, quizá similares a ciertas arqueobacterias actuales. Más tarde, aparecieron organismos fotosintéticos, como las cianobacterias, formadoras de los estromatolitos, unas estructuras de caliza semejantes a los arrecifes. Hace más de 3.000 millones de años empezaron a proliferar, y su actividad cambió la atmósfera más que ningún otro organismo. Por dos razones. Aportaron oxígeno a la atmósfera. Su actividad fotosintética liberó grandes cantidades de oxígeno. Dada la alta afinidad química del oxígeno, a medida que era producido, reaccionaba con el hierro y con otros elementos disueltos en los océanos. Por eso el oxígeno libre tardó en empezar a acumularse en la atmósfera. Al principio oxidaba esas rocas y minerales. La transición a una atmósfera oxigenada se inició hace 2.500 millones de años. Y en segundo lugar, retiraron grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Con él y con el calcio construyeron los estromatolitos, que, no por casualidad, han sido denominados atmósfera petrificada. La presencia de oxígeno libre debió causar la desaparición de muchos organismos, para los cuales era tóxico, porque carecían de enzimas que pudieran utilizarlo. Pero abrió nuevas expectativas para una utilización mucho más eficaz del alimento mediante la respiración oxidativa o respiración aerobia. De la célula eucariota a los primeros pluricelulares. Según la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, hace unos 1.800 millones de años, a partir de la integración simbiótica de diversas células procariotas, se originó un nuevo tipo de célula, la célula eucariota. La existencia de organismos eucariotas ayudó a que la vida se diversificase y explotase nuevos recursos gracias a la aparición de los organismos pluricelulares. Debió transcurrir el 85% de la historia de la Tierra para que aparecieran organismos pluricelulares de cierta complejidad. En la región de Diacara, Australia, se han hallado moldes de organismos de formas muy variadas y sin huella de partes duras, con una edad de unos 680 millones de años. Su tamaño varía desde menos de 1 centímetro hasta más de 1 metro. No hay acuerdo en la comunidad científica sobre la interpretación de la llamada biota de Diacara o fauna de Diacara, que desapareció sin que aparentemente tuviese continuidad con la del Paleozoico. En el tramo final del Precámbrico, los continentes se unieron formando un supercontinente denominado Pannotia. El Paleozoico, una explosión de vida. A comienzos del Paleozoico se produjo una diversificación de los organismos como jamás había sucedido en la historia de la vida. Su presencia en el registro fósil es tan brusca que se conoce como la explosión cámbrica. El Cámbrico, un periodo de innovaciones. En 40 millones de años, menos del 1% de la historia de la Tierra, aparecieron casi todos los grandes grupos de animales conocidos, además de otros grupos no representados en la actualidad por haberse extinguido. Parece como si la biosfera hubiese decidido someter a prueba a diferentes modelos generales,
La mayoría de ellos no dejaron herederos. El proceso pudo estar relacionado con el incremento del oxígeno libre. En cualquier caso, ocurrieron tres cosas. Aparecieron animales provistos de caparazón. Su éxito evolutivo pudo deberse a la protección frente a los depredadores, o a la formación de aparatos bucales duros para raspar y cortar el alimento. Entre aquellos organismos destacó un grupo de artrópodos marinos con el cuerpo dividido en tres lóbulos, los trilobites. En segundo lugar, aparecieron los cordados. En el Cámbrico se hallan los primeros cordados, como el picaya, que muestra ya un cordón nervioso en posición dorsal y una estructura muscular que recuerda a la de algunos cordados actuales, como el anfioxo. Y en tercer lugar, aparecen grandes grupos que no tendrán continuidad en la actualidad. Entre la gran diversidad de organismos hay formas extravagantes, pertenecientes a grandes grupos que desaparecerán definitivamente, como Opavinia, que poseía 5 ojos y una larga probóscide o trompa flexible, o el Anomalocaris, un depredador que alcanzaba hasta 1 metro de longitud y tenía una mandíbula circular y unos largos apéndices con los que cazaba. La vida invade los continentes. Hace 2.500 millones de años, las bacterias empezaron a colonizar los continentes. Sin embargo, los organismos pluricelulares solo lo hicieron cuando el incremento de oxígeno atmosférico permitió la formación de una capa de ozono que protegiese de las radiaciones ultravioleta, mortales para los seres vivos. Hace unos 460 millones de años aparecieron las plantas terrestres. Su adaptación al medio aéreo, gravedad, sequía, se logró con diferentes estrategias. El desarrollo de rígidas paredes celulares para mantener el porte y sostenerse fuera del agua, el desarrollo de raíces y mecanismos eficientes para absorber y para circulación del agua, la formación de esporas y más tarde de semillas capaces de permitir la reproducción y multiplicación fuera del agua. La presencia de plantas en el medio terrestre hizo posible que los animales lo colonizasen. Entre los invertebrados, los artrópodos parecen especialmente diseñados para el medio terrestre. Su cutícula rígida e impermeable de quitina proporciona un esqueleto ligero y fuerte, adecuado para la locomoción, al tiempo que evita la pérdida de agua y lo protege de los depredadores. Los vertebrados iniciaron la colonización del medio terrestre hace unos 370 millones de años. De esa edad es el primer tetrápodo conocido, Acanthostega, que representa la transición entre peces y anfibios. Tenía respiración branquial y pulmonar. Poco después aparecen los primeros anfibios, que pasan gran parte de su vida fuera del agua. La definitiva adaptación al medio terrestre ocurre a principios del Carbonífero, con los primeros amniotas, los reptiles. Amniota quiere decir que ponen un huevo amniótico, que es un huevo que posee una cáscara semipermeable y una serie de membranas que protegen el desarrollo del embrión. La extinción del Pérmico. Al final del Paleozoico se produjo la extinción en masa más importante de la historia de la Tierra. Desapareció el 80% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Los científicos debaten sobre sus causas: una actividad volcánica extrema, el impacto de un gran meteorito o un cambio climático motivado por el reagrupamiento de los continentes, la reducción del oxígeno atmosférico o quizá incluso la conjunción de varias de estas causas. Con el Pérmico acaba la era paleozoica. En ella, los continentes desarrollan un ciclo completo de división y unión. Así, el Paleozoico comienza con una fragmentación de Pannotia y finalizará con el reagrupamiento continental que dará lugar al último gran supercontinente, Pangea.
Mesozoico y Cenozoico. Los últimos 250 millones de años. Durante el Mesozoico y el Cenozoico, los continentes y los seres vivos irán adquiriendo las características que tienen en la actualidad. Todo ello requerirá no pocos cambios. Pangea se divide. Hace 200 millones de años, cuando habían pasado 80 desde su formación, comienza a fragmentarse el supercontinente Pangea. Se origina el Atlántico central. Más tarde, se separan de África, Sudamérica, India, Australia y la Antártida. Poco a poco, la distribución de tierras y mares se aproxima a la actual. Los movimientos de las placas litosféricas originan las grandes cordilleras actuales, los Andes, el Himalaya, los Alpes o en España los Pirineos y la cordillera Bética, en lo que conocemos como la orogenia alpina. La era de los dinosaurios. Durante el Mesozoico, los ammonites, un tipo de moluscos cefalópodos con concha externa, ocupan todos los mares del mundo. Su rápida evolución hace de ellos unos excelentes fósiles guía. En los continentes, son los helechos y las coníferas las plantas dominantes, y aparecen las plantas con flores. Pero por encima de todos ellos destacan los reptiles. Sus importantes logros evolutivos, como los tejidos queratinizados y el huevo amniota, permitieron su extraordinaria diversificación, colonizando hábitats muy diversos. El Mesozoico suele conocerse como la era de los dinosaurios, aunque sería más correcto denominarla la era de los arcosaurios. Arcosaurio significa reptil dominante, y efectivamente, este grupo de reptiles dominó los mares, ictiosaurios y plesiosaurios, el aire, los pterosaurios, pero sobre todo la tierra, con los dinosaurios. Los dinosaurios se caracterizan por tener las patas dispuestas verticalmente bajo el cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como los lagartos, según se observa en la figura 12-20. Hubo una gran diversidad de dinosaurios. Unos, como el Argentinosaurus, pesaban 80 toneladas. Otros, como el Microraptor, apenas 1 kilo. Algunos, como el Triceratops, eran herbívoros. Otros, como el Tiranosauro, eran carnívoros. Los hubo bípedos, como el Compsognathus, y cuadrúpedos, como el Turiasaurus, un gigante de 30 metros de longitud, hallado en Teruel. También los hubo incluso con plumas, como el Velociraptor. En los últimos años se han multiplicado los descubrimientos de dinosaurios emplumados, lo que ha facilitado el estudio de su relación con las aves. Desde la perspectiva filogenética, es decir, desde su origen evolutivo, las aves se consideran en la actualidad como un grupo de dinosaurios. La presencia de aves se remonta al Jurásico. Antes de ellas, en el Triásico, se originaron los primeros mamíferos, a partir de un grupo de reptiles primitivos llamados terápsidos. La extinción de los dinosaurios. En 1980, Walter Álvarez y su padre, Luis Álvarez, Premio Nobel de Física, encontraron en Italia una capa de arcilla con un alto contenido en iridio. El iridio es un metal muy raro en la corteza terrestre. Por eso pensaron que su presencia se debía al impacto de un gran asteroide. La capa de arcilla marcaba la separación entre el Cretácico y el Terciario, el límite KT, o, en su denominación actual, límite KPG, de Paleógeno. Tenía, por tanto, este estrato 66 millones de años. Por la cantidad de iridio hallado, dedujeron que el asteroide tendría unos 10 kilómetros de diámetro. La energía liberada en el impacto sería enorme y abriría un cráter de 150 a 200 kilómetros de diámetro. Los materiales pulverizados y lanzados a la atmósfera, que permaneciesen en suspensión, ocultarían la luz del Sol durante meses.
Una catástrofe así destruiría la vida vegetal y la vida animal dependiente de ella. El registro fósil indica que en ese momento desapareció casi el 50% de las especies, entre ellas los ammonites y los dinosaurios, a excepción de algunas aves, que sí sobrevivieron. La capa de iridio se ha detectado en muchos lugares del mundo, entre ellos Caravaca en Murcia y Zumaya en Guipúzcoa. Se han acumulado otros datos, como la presencia en dicha capa de cristales de cuarzo con deformaciones de impacto, o las huellas del tsunami generado tras la colisión. El cráter de ese impacto se supone que está en la costa de Yucatán, en México. A pesar de todo ello, algunos científicos consideran aún que la extinción del Cretácico pudo deberse a una actividad volcánica extrema. La extinción, fuese cual fuese su causa, no afectó a todos los organismos por igual. Los vertebrados más pequeños, especialmente los carroñeros y los que se alimentaban de gusanos o insectos, resistieron bien esta extinción. Diversificación de mamíferos y aves. Algunos pequeños mamíferos y aves sobrevivieron a la extinción del final del Cretácico y se diversificaron con rapidez. Así, 10 millones de años después, existían ya todos los grupos fundamentales de mamíferos y aves. El Cenozoico es la era de los mamíferos. Los encontraremos en todos los continentes, pero también en el aire y en los océanos. Los científicos han destacado el efecto rebote que se produce tras cada extinción en masa. Según la idea más aceptada, estas extinciones dejan libres muchos nichos ecológicos, lo que permite la supervivencia de modelos de prueba que dispondrían de tiempo extra para perfeccionarse y adaptarse con mayores posibilidades de éxito. Las plantas con flores habían aparecido en el Mesozoico, pero es en el Cenozoico cuando realmente se diversifican y proliferan. El origen de la especie humana. Nuestros antepasados y otros parientes. En África se han hallado los restos de homínidos más antiguos, como el Australopithecus anamensis, de 4,2 millones de años, e incluso más antiguos, como el Ardipithecus, de 5 millones de años, o el Horrorin, de unos 6 millones de años. Su inclusión entre los homínidos se basa en que podían caminar erguidos. Más allá de los 7 millones de años, ya no podemos distinguir entre humanos y chimpancés. La única especie de homínido viviente es el Homo sapiens. A ella pertenecemos todos los humanos actuales. Esto no significa que en cada momento solo haya habido una especie. En efecto, hay solapamientos entre las épocas en que vivieron diversas especies de homínidos, de manera que su evolución no es una cadena lineal que vaya desde Horrorin hasta Homo sapiens, sino un árbol con ramas laterales, en el que solo algunas especies son nuestros antepasados. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens tienen 195.000 años, y una vez más se hallaron en África, no muy lejos del lugar en donde se encontró el famoso Australopithecus llamado Lucy. Cambios que nos hicieron humanos. Durante los últimos 7 millones de años, los homínidos han evolucionado desde formas similares a los chimpancés hasta el humano moderno. Es lo que denominamos el proceso de hominización. Los cambios han afectado a diversas características anatómicas y funcionales, desde la bipedestación, caminar sobre 2 pies, hasta la adquisición del lenguaje articulado, pasando por un incremento del volumen cerebral. Caminar erguido. Con la bipedestación comenzó el proceso de hominización, mucho antes de que el volumen cerebral se incrementase. Afectó al cuidado de las crías y dejó las manos libres para transportar herramientas o comida. Caminar habitualmente erguido y sin balancear mucho el cuerpo requiere unas características anatómicas diferentes a las de los grandes simios.
El análisis de estas características permite saber si un fósil pertenece o no a un homínido. Primero, posición del foramen magnum. El foramen magnum es el orificio del cráneo por donde pasa la médula espinal, y ahí se conectan la columna vertebral y el cráneo. En los homínidos se orienta hacia abajo. En los simios, sin embargo, se orienta hacia atrás, como vemos en la figura 12.25. En segundo lugar, disposición de la cadera. En los homínidos, los fémures se dirigen oblicuamente desde las caderas, convergiendo en las rodillas. En los simios, se disponen verticalmente y mantienen muy separadas sus rodillas. En tercer lugar, cambios en el pie. El pie de un chimpancé es parecido a nuestra mano, incluso tiene el pulgar oponible. Con la bipedestación, el pie se alargó y el pulgar se alineó con los demás dedos, dejando de ser oponible. Encefalización y parto con dolor. Incrementar el volumen cerebral hasta los 1.300 o 1.400 centímetros cúbicos que tiene en el humano moderno causó algunos problemas. Durante el parto, la cría debe atravesar la parte inferior de la pelvis, denominada canal del parto. Un chimpancé tiene un parto fácil, ya que su pelvis es ancha con relación a la cabeza de la cría, y la madre puede ayudarla a nacer guiándola con las manos. La adaptación a la bipedestación implicó un estrechamiento de la pelvis. El incremento del tamaño cerebral, por otra parte, dificultó aún más el parto. Hace 1,5 millones de años, la capacidad craneal alcanzó los 850 centímetros cúbicos, casi el límite para pasar por el canal del parto. A pesar de ello, la encefalización continuó. ¿Qué cambió para que el parto fuese posible? El cerebro del chimpancé tiene al nacer 300 centímetros cúbicos, y hasta que es adulto, su tamaño aumenta un 50%. Nuestra especie nace con un cerebro de 350 centímetros cúbicos, pero se incrementa a lo largo de toda su vida en un 400%. Si los homínidos pudieron incrementar su cerebro, fue a costa de adelantar el parto y tener unas crías más prematuras, más dependientes de la madre durante mayor tiempo. Aprender a hablar. Solo los seres humanos disponemos de un lenguaje articulado. Para hablar, hace falta tener capacidad mental para ello y disponer del instrumento adecuado, el aparato fonador. Dos áreas del cerebro están relacionadas con nuestra capacidad de hablar, y aunque el cerebro no fosiliza, puede dejar en la cara interna del cráneo unas impresiones que permiten conocer algunas de sus características. El Homo habilis tenía ya desarrolladas las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Se discute, sin embargo, si su aparato fonador tenía las características para hablar. Quizá sólo le permitiese un lenguaje rudimentario.